Bienvenidos nuevamente a Intereconomics, este programa de las 12:30 AM de Colmundo, Bucaramanga. Soy Cristian Chinchilla. Recuerden suscribirse al canal de la emisora, seguirme en todas mis redes sociales que ven aquí abajo en el generador de caracteres. ¿Qué tema vamos a tratar en el programa de hoy miércoles? Oro. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Se está elevando el precio del oro? ¿A qué se debe? ¿Cómo se compara con el dólar? ¿Por qué está perdiendo el dólar apreciación frente a otras monedas en el mundo? Es lo que vamos a tratar de explicarles el día de hoy. Lo primero que hay que entender es lo siguiente. Los bancos centrales del mundo están comprando muchísimo oro mineral como tal en los últimos años. Han incrementado notablemente las compras. Esta demanda, ¿qué le dice al mercado? Que hay un temor de una crisis financiera. Los bancos se resguardan en oro en vez de en dólares o en euros o en otras monedas en que los gobiernos tienen esas reservas. Datos importantes que hay que tener en cuenta. Primero, la deuda del mundo ha llegado a 100 trillones de dólares. El mundo debe muchísimo dinero a los bancos, los gobiernos a los bancos centrales. Primera cosa, de esos 100 trillones de dólares, 35 los debe el gobierno americano. Para los que se vienen preguntando, algunos empresarios me han abordado personalmente sobre por qué el dólar está perdiendo valor contra el peso, y yo les digo, no es solo contra el peso, es contra otras monedas, y cuando el dólar sube o baja es porque perdió menos o más que otras monedas en comparación contra el oro y con la plata, el mineral, para ser específicos, que son simplemente, es una variación respecto a esos minerales, pero todas las monedas fiduciarias que en el mundo conocemos como fiat, F-I-A-T, están perdiendo valor en comparación al oro. Ahora, ¿cuánto compraron en el segundo trimestre del 2025 los gobiernos centrales? 166 toneladas de oro compraron los gobiernos centrales desde marzo a junio del 2025. Es una cifra muy importante. Como les decía, ¿qué significa eso? Que en vez de tener reservas en dólares o en euros, vamos a tener reservas en oro preveyendo una posible crisis financiera. Ahora, recuerde que esa deuda, la moneda de reserva, cuando se escuchan de billones o trillones de dólares en deuda, como lo acabo de hacer, es deuda de los estados. Cada vez que usted tiene un billete en la mano, moneda en la mano, significa que eso se emitió con deuda. Es deuda de ese estado. Usted debe tenerlo muy, muy claro. Ahora, devolvámonos un momento. Recuerden que a través de la historia de la humanidad siempre el oro fue un medio de intercambio conocido y preferido. Desde la historia de la humanidad, el oro nunca ha perdido su valor para todos nosotros. El oro que existía hace 10.000 años sigue existiendo hoy. Entonces es algo que ha conservado su valor a través de la humanidad. Es una manera además de protegerse si usted invierte en oro o ahorra en oro o le gusta comprar joyas en contra de la inflación, porque se aprecia mucho más en las gráficas que vamos a ver con las que nos va a apoyar producción, cómo ha venido incrementando en el último periodo de tiempo y siempre respecto de la inflación va por encima. Si usted puede ganar o hacer que su dinero valga más de la inflación natural de su país, en nuestro caso Colombia o en cualquiera, usted está generando riqueza, es menos pobre. Pero luego hubo muchos otros medios a través de la historia por los cuales se recibían como medio de pago de intercambio. Al principio hubo un trueque, luego se usó oro, luego se acuñaron monedas de oro y de plata, luego se mezclaron los minerales, luego se hizo oro con cobre, bueno, en fin, la sal también. Antes de que existiera refrigeración, por eso recibimos un salario, viene de que la gente recibía pagos en sal que le servía para conservar sus alimentos. Y así a través de la historia. El sistema monetario como funciona actualmente no tiene ninguna clase de alianza con el oro en específica. Desde siempre hasta la creación de la Reserva Federal y luego, después de la crisis económica de Estados Unidos del 27, el mundo desliga la impresión de billetes del oro.
siempre habían estado respaldados por oro. Ningún gobierno en el mundo, llámese como se llame, Colombia o Estados Unidos, podía imprimir billetes en mayor cantidad de las reservas de oro que tenían sus bóvedas. Estados Unidos rompe eso, hace ilegal a sus ciudadanos en esa crisis del 27, la famosa crisis de la Bolsa de Valores del 27, en donde básicamente les prohíbe y hace ilegal que ellos tengan oro, porque el gobierno lo que quería era recuperar ese oro para sus arcas. Luego desligan el sistema del dólar del oro y luego más adelante Richard Nixon, el presidente Nixon, el expresidente Nixon de Estados Unidos, desliga el oro de la Reserva Mundial y se crea un nuevo sistema que se llama Bretton Woods. Hay gente que dice que esto es un tema, hablando de temas económicos, es una medida keynesiana en donde básicamente le enseñan a que el gobierno puede imprimir dinero, endeudarse para hacer gasto social para ayudar a los más necesitados. Bueno, esa teoría viene de ahí y es posible que los gobiernos hagan eso debido a que se desliga del oro. Si ustedes recuerdan, en Colombia, no hace mucho, hasta los años 90, inicios de los 90, todos nuestros pesos y nuestros billetes decían pesos oro. Si usted preguntaba por qué decía eso, le decían que era porque usted en teoría podía ir y cambiar su billete por el equivalente en oro al Banco de la República. Cuando investigué eso, descubrí que 20 pesos oro era la denominación del billete. Hubo un congresista de la época que trató de redimir eso ante el Banco de la República, y el Banco de la República de Colombia desde los años 60, más o menos es la fecha, había desligado el peso colombiano del oro. Y hubo una pelea jurídica en donde el banco ganó esa puja de poderes, y por eso después de eso reimprimen billetes y dejan de tener la sigla pesos oro ya en los años 90. ¿A qué voy con todo esto? A que el oro siempre es un indicador de cómo va la economía mundial. Más datos del oro que están sucediendo en este momento. Como les decía, los países están muy endeudados. 100 trillones de deuda en el mundo, y la OCDE dice que están subiendo los intereses en el mundo. Es decir, las tasas de interés. Entonces, recuerden que los países, cuando acumulan dólares y monedas extranjeras, eso es deuda y se llama deuda soberana. Entonces, que los países estén cambiando billetes por acumulación de mineral dice mucho de lo que puede venir para la economía mundial. Y todo esto, de nuevo, esto también se da por la falta de responsabilidad fiscal de los estados desarrollados y los países en vía de desarrollo, como el nuestro, que se acostumbraron a emitir deuda constantemente. ¿Qué otros datos les puedo tener en este momento? Recuerden este dato sobre el dólar. Entre el 2020 y el 2024, un poco más del 80% de los dólares que existen se imprimieron. Es decir, de los dólares en existencia que hay hoy en día en todo el mundo, 8 de cada 10 dólares se imprimieron en los últimos 4 años. Si usted entiende de oferta y demanda, si usted inunda el mercado con dólares, el dólar debe perder su valor casi que de inmediato. Claro, Estados Unidos y la Reserva Federal Americana tienen algunas otras maneras de controlar que eso pase. Una de esas es el control militar y económico que tiene Estados Unidos sobre muchas naciones del mundo y su hegemonía global. Pero evidentemente eso debería haber generado que el dólar cayese en su valor aún más de lo que ha caído hoy en día. Ese es un dato no menor. Ahora, las compras récord de los países en este momento. Polonia es el que más ha comprado oro en este año, lleva casi 70 toneladas de oro comprado este año. Hay otros países como China, como República Checa, como Turquía, como Kazajistán. Todos están comprando oro de manera constante y han estado incrementando las compras de oro. Eso es bien interesante que lo tengamos en cuenta, porque pareciera que hay algún tipo de tendencia negativa en cuanto a lo que se viene en el mercado mundial del oro. Bueno, recuerden que la deuda es moneda, siempre recuerden eso. La deuda es igual a la moneda, es decir, a esos billetes que nos dan. Recuerden que es diferente el dinero que la moneda. La moneda son los billetes y el dinero es algo que mantiene el valor en su tiempo. O sea, el oro es dinero, la plata, el mineral es dinero. ¿Sí? El platino es dinero,
Hay muchos otros ejemplos en donde mantienen ese valor en el tiempo. La moneda como tal, lo que imprimen, no mantiene el valor en el tiempo. Bueno, recuerden que los bancos centrales atesoran no monedas ni billetes, sino bonos del Estado. Es decir, un Estado, para obtener deuda, emite bonos, que son básicamente el Estado diciéndole a los bancos: yo le debo a usted. En inglés se usa el término I owe you, que es yo le debo a usted tanto dinero, por favor entrégueme esto, yo le entrego unos bonos del Tesoro. Eso es así, de esa manera operan la mayoría de los bancos centrales del mundo. En este momento, los bancos centrales ya tienen más oro que billetes, que moneda en sus reservas. Eso no pasaba desde los años, desde hace varias décadas, en donde básicamente han incrementado tanto las compras de oro que ya superan a las reservas de esas monedas como dólar o como euro en este momento. Eso es un dato muy, muy, muy importante. Ahora, están abandonando las monedas de reserva. El euro es un gran ejemplo hoy en día del mundo. Apenas el 16% del mundo está guardando reservas en euros. Otras monedas, 18% del mundo, 20% ya está con oro, y aún el 46% tienen sus reservas en dólares. Entonces, ese es más o menos como ha venido. El precio del oro se ha disparado de manera importante, de manera muy importante, y se calcula que puede llegar próximamente a los $5,000 por onza Troy. Recuerden que el oro se mide internacionalmente por onzas Troy, y ese es el que se cotiza en bolsa. En este momento estamos en precios de oro de casi $3,700 por una onza Troy al momento de grabación de este programa. Volviendo al tema de los bonos, recuerden que el gobierno americano emite bonos de deuda, muchos países los compran. Grandes poseedores de bonos americanos son, por ejemplo, Rusia, pero el mayor poseedor de bonos de deuda americanos es China, es el país de China. Les voy a dar un dato interesante. Si solamente el 1% de los inversores privados que tienen rentabilidades o inversiones en bonos del Tesoro de Estados Unidos, si solamente el 1%, uno de cada 100, decidiese que quiere cambiarse a oro, el precio del oro podría dispararse a más de $7,000 por onza de una manera muy, 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 muy rápida. Entonces, el presidente Trump además ha estado tratando de cambiar ciertas políticas de la Reserva Federal, ha estado presionándola para que bajen las tasas de interés, El caso de Colombia es similar. Gustavo Petro ha estado diciendo que tiene una disputa discutiendo con el banco que bajen las tasas de interés. Dicen que estimula la economía, pero si bajan las tasas de interés es inmediatamente un predictor de que el precio del oro va a subir aún más. Las bajas en la tasa de interés es casi que combustible de cohete para que el oro suba de precio. Cuando se imprime dinero, el oro siempre gana todas las veces. Téngalo muy, muy, muy en cuenta. Ahora, hay algo que se llama la tasa de interés real. Ustedes dirán, ¿qué es eso, Cristian? Bueno, resulta que el cálculo es el siguiente. La tasa de interés real es la que fija el Banco Central de cada gobierno. En el caso de Colombia, Banco de la República. En la gráfica que vamos a ver estamos hablando específicamente de Estados Unidos, ¿sí? Pero es la tasa de interés real menos el CPI, que en inglés es el Consumer Price Index, que sería como el índice de precios al consumidor en español. Y en la gráfica que ustedes van a ver se darán cuenta que si usted coge la tasa que ha tenido el banco o la Reserva Federal en Estados Unidos menos los precios del índice al consumidor, estamos en una tasa de interés real negativa durante muchos periodos de tiempo, entre los 70s y los 80, y desde el año 2000 la tasa de interés real, que es un concepto nuevo que estamos trayendo para ustedes oyentes de la 1230 en Colmundo, ha estado negativa. Ese es un dato que es bien importante porque dice mucho de lo que viene en la economía mundial. Ahora, vamos a hablar de plata, es decir, del mineral. El oro es muy buena inversión. Hay quienes dicen
es costoso. Puede también invertir en plata. La plata también es un buen medio de reserva de valor hacia futuro. Es mucho más barata que el oro, pero se puede predecir que podría subir 4 veces su precio a futuro. Ahí en las gráficas vamos a ver a cómo está tanto el oro como la plata en las bolsas de valores del mundo, ¿sí? Pero con la plata hay que tener un especial cuidado. Si usted invierte en plata, sí se va a valorizar, pero si esto se revienta en donde hagan ciertos movimientos financieros en el mundo y el oro se dispara, la plata también se va a disparar. Pero la plata, si no está ligada al sistema monetario, es decir, si no hay bancos que ante la imposibilidad de comprar oro, ya sea por precio o por disponibilidad, no optan por comprar plata en reemplazo del oro, pues podría haber como una especie de burbuja monetaria con el precio de la plata. Hay que tener cuidado. Sin embargo, la buena noticia es que algunos bancos centrales del mundo ya están comprando plata en vez de oro. Por ejemplo, el Banco Central de Arabia Saudita ya ha hecho compras de plata para sus reservas. Ahora, la Reserva Federal está atrapada. Hay unos analistas que son, por ejemplo, este es un analista ruso, es una cuenta en X que se llama Russia Direct. Dice que el asesor del presidente Vladimir Putin, que se llama Kovyakov, dice que Estados Unidos está tratando de crear un esquema cripto, o sea, de criptomonedas, para borrar la masiva deuda que tiene en el mundo a expensas, o sea, a costos de todos los países y no de ellos. Que tengan mucho cuidado. Eso fue lo que pasó con lo que hizo Nixon en el 71, a lo que se opuso fervientemente, o se opusieron muchas naciones, entre ellas Francia, con el entonces presidente Charles de Gaulle, en donde hay una pelea, una disputa, y básicamente dicen o le piden a Estados Unidos que les devuelva el oro que ellos tienen en sus reservas en el país americano. De todas maneras, dice que como en los 1930 y 1970, dice este analista asesor del presidente Putin, Estados Unidos planea resolver sus problemas financieros a expensas de todo el mundo. Esta vez quieren meternos a todo en el mundo en la nube cripto, ¿sí? A través del tiempo o al pasar el tiempo, una vez parte de la deuda nacional de Estados Unidos se ponga en monedas estables, dice que Washington va a devaluar la deuda y eso causaría, obviamente, eso de lo que nos advierten. Recuerden que Estados Unidos tiene 35 trillones de dólares en deuda. Ahora, ¿puede haber un sistema monetario nuevo en los próximos años? ¿Será que es el final del monetario actual de las monedas fiat o monedas fiduciarias? Es bien probable. Obviamente es algo que no conviene, que asusta, pero es algo que parece inevitable que se suceda. Recuerden que en la escala de economía, lo que más vale o lo que más conserva su valor, el dinero, es oro. Luego vienen otros metales preciosos, luego vienen activos como el petróleo, como las commodities, ¿sí? Los certificados de oro en segundo lugar, las notas de bancos, que es como certificados bancarios. Luego están los depósitos bancarios y luego están básicamente lo que es crédito o deuda. Ese es el orden en las prioridades o el orden de los factores sobre las prioridades que usted debe tener en cuenta siempre de ahora en adelante. ¿Qué otros datos les tengo? Países que están comprando, los que más están comprando oro en el mundo en este momento. Ya les voy a dar el dato con total exactitud. Estados Unidos, este dato es de reservas de oro por país en toneladas. Estados Unidos puntea con 8.133 toneladas, Alemania con 3.351 toneladas, Italia con 2.451 toneladas, Francia con 2.437 toneladas, Rusia con 2.335 toneladas, China 2.279 toneladas, Suiza 1.039 toneladas, India 876 toneladas, Japón 846 toneladas, Turquía 614 y le sigue Argentina con 72 toneladas. Alemania e Italia son detrás de Estados Unidos los segundos mayores poseedores de reservas de oro.
según el estudio de Mises Institute, que es un tanque de pensamiento libertario de Estados Unidos nombrado en homenaje a Ludwig von Mises, que es uno de los economistas junto a Friedrich Hayek que admiran presidentes como Javier Milei, ¿sí? Dicen que ellos son los mayores poseedores de reservas. El top 10 de los países con más reservas de oro, de nuevo lo encabeza Estados Unidos y le siguen, como ya lo nombramos, Alemania, Italia, Francia, Rusia, China, Suiza, India, Japón y Turquía. ¿Qué está pasando con Argentina? Según el Banco Central de la República Argentina, respecto al 23 de junio pasado, la entidad contaba con 7.836 millones en oro neto de provisiones, según el precio de la onza de ese día, que implicaba más o menos esas 72 toneladas que mencionamos. Y estamos entrando un poco específico en Argentina porque es el único país de la región que ustedes ven que sale en ese listado, ¿sí? Un poco menos del 12% de lo que tiene, por ejemplo, Turquía, que es el 10º en el ranking. Y aunque no hay información detallada de dónde están esos activos de Argentina, bueno, se agrega o que queda en el ranking de los que más tienen reservas de oro en este momento. Detrás de la demanda de oro también hay razones que dice, por ejemplo, el profesor Ken Slobodian, profesor de historia de la Universidad de Boston, que vinculó un reciente libro a corrientes ideológicas profundas. El título del libro es revelador. Dice Los bastardos de Hayek. Dice que básicamente es un tema ideológico el que viene incrementando el que el oro sea tan apetecido en estos momentos. Y el subtítulo todavía más dice que raza, oro y coeficiente intelectual. Una cifra en inglés que se refiere al coeficiente intelectual IQ, o sea, IQ, ¿sí? Una medida más o menos de la inteligencia humana y el capitalismo de ultraderecha. Según este profesor Slobodian, la renovada obsesión con el oro tiene raíces doctrinarias en Hayek, autor de un libro que se llama Desnacionalización del dinero y partidario del oro como patrón monetario universal. Un par de notas finales. No existe imperio en el mundo, y Estados Unidos no va a ser la excepción, que haya caído por devaluar su moneda. Si nos regresamos al dato que le dije, donde más del 80% del oro que existe en el mundo se imprimió entre el 2020 y 2024. Hubo circunstancias especiales como la pandemia, pero aún así fue una impresión exagerada de dólares. Eso es algo que, para los que critican a alguien como Hayek, si ustedes lo piensan, oyentes, si cualquier gobierno puede simplemente imprimir dinero sin ningún respaldo, generando deuda, nosotros trabajamos por ese dinero, lo devalúan con inflación, con más deuda, haciéndonos más pobres. En el caso de Estados Unidos, en los años 50 y 60, con que trabajara solo una persona del hogar, que en ese entonces eran mayoritariamente los hombres, podían comprar casa, comprar carro, tener un crédito hipotecario, hacerse proveedores. Si ustedes comparan las medidas de lo que el dólar se ha devaluado versus lo que se ha valorizado el oro, se darán cuenta que el dólar ha perdido casi el 90% de su poder de compra en medio siglo. Esto es debido a las políticas de los gobiernos que buscan siempre imprimir más billetes sin respaldo alguno. Para los que critican a Hayek, o esa idea que dice este profesor que acabamos de mencionar de un artículo que tomé de Infobae aquí en Colombia, hay que decirles que el sistema que propone Hayek es, en mi opinión, el correcto, porque el oro no se puede crear. Bueno, sí hay maneras tecnológicas de crearlo, pero es tan costoso que no es rentable. Es decir, no podemos crear oro artificial. Es decir, se puede, pero no es rentable para ponerlo en mercado y venderlo o dárselo a bancos centrales. Tiene que ser minado. Entonces es algo que ya existe. Hay unas toneladas de oro específicas que existen en el mundo, que son calculadas, unas reservas, así como se calculan las de petróleo. Y ese es el oro que está, el oro que siempre existió, es el que está y el que va a existir. No se puede crear más. Ahora, referente a las criptomonedas, la única que tiene una postura similar al oro es el Bitcoin. Las demás, que vengan respaldadas por bancos como JP Morgan, como otras instituciones, o por gobiernos centrales, como en el caso del vecino Venezuela, que tiene uno que se llama Petro, que es una moneda digital que no tiene ningún respaldo, son solo cortinas de humo que pueden salir muy mal a quienes pongan absolutamente su confianza en ellas.
Eso es lo que hay que tener en cuenta de lo que está pasando en el mundo. Ahora, caso colombiano. Se rompió la regla fiscal. Acaban de desertificar al país. Quiere decir que Colombia, en sus deudas o en su nivel de deuda, va a tener que pagar intereses más altos. Por lo tanto, este gobierno, en lo que le queda, y los gobiernos siguientes van a tener que destinar más pago de deuda y de intereses del presupuesto nacional, porque el mundo confía menos en nuestro país debido a lo que está sucediendo y los manejos financieros que se han visto en el gobierno de Gustavo Petro. Y eso, recuerden, que eso nos afecta absolutamente a todos. Cada vez que el gobierno gasta plata que recoge de los impuestos o a través de deuda, es algo que usted coge esa cifra, la divide entre los habitantes de Colombia y eso es lo que a usted, amigo oyente, le toca pagar, o a sus hijos, o a mí, o a mis hijos, porque ese dinero de algún lado tiene que salir. Y si el que está a cargo políticamente del país no es responsable con sus políticas fiscales, porque la nación parece ser muy complicada de manejar y Colombia tiene muchas situaciones complejas que solucionar, pero no es muy diferente de usted en su hogar, querido oyente. Es decir, si usted gana 3 millones de pesos al mes y usted se gasta 5, usted está siendo cada vez más pobre, usted está en una situación financiera compleja. Si usted se gana el salario mínimo y gasta, mejor dicho, si usted se gasta más de lo que ingresa, está mal financieramente. Y gastar significa no solo lo que usted paga en efectivo de lo que recibe de su salario, sino también lo que se endeuda con sus tarjetas de crédito a unos intereses caros. El gobierno nacional no es diferente. Usted no se puede gastar más dinero del que le entra. Si el dinero del gobierno nacional recauda X número de billones de pesos al año en impuestos, más la deuda o los préstamos que adquiere, y eso es más alto de lo que el gobierno nacional puede entrar por la economía, de lo que ingresa en su gobierno, eso está mal, eso no se puede hacer. Y eso es lo que lamentablemente, desde que las monedas, cerrando con el tema del oro, se quitan del respaldo en oro necesario para imprimir esos billetes, ha venido pasando en el mundo. Gracias a ese cambio, todos tenemos menor poder adquisitivo, es decir, somos más pobres. Hay una discusión entre muchos economistas si la inflación es o no un impuesto. Técnicamente no lo es, pero es el más alto de todos y es el que más castiga a los pobres, porque finalmente, si usted hoy puede comprar 20 productos con 100,000 pesos colombianos y en 6 meses puede comprar apenas 15 productos con los mismos 100,000 pesos, esa es una manera de robarle riqueza y prosperidad a usted, amigo oyente, a todas nuestras familias, y que el esfuerzo, si usted lo piensa, que tenemos que poner los que trabajamos varias horas al día o muchas horas al día por un salario, cuando el gobierno simplemente va, hace un arreglo con emite deuda y el dinero, el Banco de la República le entrega billetes sin ningún respaldo, casi que estamos trabajando por una mentira, porque ellos crean el dinero de la nada. Esos billetes los crean de la nada sin ningún tipo de respaldo. Eso es lo que tiene que cambiar para que haya más responsabilidad de los gobiernos mundiales respecto a las finanzas de sus países. Si volvemos a un sistema respaldado en oro, eso dejaría de pasar. Pero ojo, eso es lo que intentaron hacer naciones como Libia, Gaddafi, que era unas naciones árabes con monedas únicas respaldadas en oro y en petróleo. Ya sabemos qué hizo Estados Unidos con esas naciones. Es un tema muy delicado, muy complejo, pero la verdad es que el sistema monetario desde la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos en 1913 no es lo que debería ser y requiere un cambio urgente por el bien de todos nosotros. Bueno, hasta aquí el tema de hoy, espero lo hayan disfrutado. Esto tiene de largo, de ancho, es un tema que es más complejo, pero espero lo hayan disfrutado. Recuerden, soy Cristian Chinchilla, síganme en las redes sociales, denle unirse al canal de la emisora de la 1230 AM de Colmundo Bucaramanga.
Aquí tenemos un equipo de trabajo muy, muy importante. Estamos haciendo un gran esfuerzo por traer nueva información y nuevas secciones, nuevos programas a la ciudad. Suscríbanse, que eso es muy importante para nosotros. Dele me gusta al video, compártalo. ¿Le pareció interesante el tema? Compártalo por redes sociales y esté pendiente de eso, porque vamos a estar lanzando concursos además próximamente para hacer unos regalos aquí en Intereconomics a todos ustedes, oyentes de la 1230 AM de Colmundo. Eso fue todo. Nos vemos en el próximo miércoles a las 8 de la noche aquí. Se despide de ustedes Cristian Chinchilla. Gracias.